Vale. Buenas tardes. Voy a hacer un saludo corto en vez de toda la lista. Buenas tardes, señor rector, con la venia. El claustro de profesores, presidencia, representantes de las instituciones, de la sociedad civil, estudiantes, amigos, amigas, señoras y señores. Muchísimas gracias. Un gracias enorme, sobre todo a Clara, porque Clara, este día y esta mañana, este acto no sería igual, sin duda, sin ti, por tu extraordinario trabajo, por tu afabilidad y por cómo me has arropado, en fin, desde que me lo dijisteis y estuvimos hablando. Así que de verdad te lo agradezco, pero mucho, mucho, mucho. Me lo haces fácil. Yo creo que siempre he sido muy afortunada y, de hecho, el que ahora esté en este estrado, pues creo que es una manera de comprobarlo, ¿no? Siento una emoción, obviamente, muy profunda y una responsabilidad tremenda, una inmensa alegría al recibir este doctorado honoris causa. Es un extraordinario reconocimiento, ¿no?, a mi trabajo. Y mi trabajo, o sea, para mí, es mi pasión. Bueno, mi pasión, y que como todas las cosas importantes en la vida, pues ni me ha sido fácil, ni por supuesto no lo he hecho sola. No estaría aquí, en ningún caso, sin mis compañeras y mis compañeros de la redacción, los cámaras, montajes, producción, sin la ayuda de los periodistas locales, de agencia. Claramente, la confianza de Televisión Española, de Radio Televisión Española, fue también absolutamente clave, ¿no? Tampoco estaría aquí sin tantas personas que me han dejado entrar en sus vidas, ¿no?, y que han confiado para que las contara, ¿no?, que contara sus historias en momentos trágicos, en momentos felices. Sin tantas también, por supuesto, y tantas diversas, ¿no?, que se han detenido para escucharlas. Y, por supuesto, sin las mujeres periodistas que me han precedido, invisibilizadas por la historia, por la dictadura. Ellas fueron las que me enseñaron, y de ellas aprendí, ¿no?, a conquistar los miedos que el patriarcado nos impone, ¿no?, porque nos quiere limitadas. Sin las personas etiquetadas como mayores, ¿no?, que compartieron sus conocimientos conmigo y me enseñaron que la edad no es una carga, es un valor social. Tampoco estaría aquí sin mi familia y sin mi colegio, ¿no? Permítanme, por favor, que dedique pues, este enorme honor que recibo hoy a mi abuelo materno, un incansable viajero ya en el siglo XIX, que me contaba cuentos, pero los rellenaba siempre, ¿no?, de historias de personajes reales, ¿no? A mis padres, que eran ambos apasionados melómanos, ávidos lectores, y que me educaron en la igualdad, ¿no?, y me mandaron a estudiar al extranjero en los años 60, ¿no?, cuando en España pues, lo que se imponía pues, era la oscuridad y la sumisión, ¿no? Y, por supuesto, también a todas mis maestras de la escuela mixta Sistema Montessori, la única en Barcelona en los años 50 a la que asistí, ¿no?, y que fueron claramente las que sustentaron mi rebeldía, ¿no? Al final resulta que me dejaron ser, entre todos y todas, lo que quería ser, ¿no? Aunque tengo que decir que quién me iba a decir, ¿no?, entonces, que estaría aquí hoy, cuando en la Facultad de Derecho, precisamente en los años 60, éramos 4 gatas, ¿no? Y, por ejemplo, nos impedían asistir a clases como las de las causas de la nulidad matrimonial, porque eran demasiado escabrosas para las chicas, ¿no? O cuando en el año 70, ya periodista titulada, decía que quería dedicarme a la información internacional y me decían aquello de, pero si eso no es una profesión para chicas, ¿no? Bueno, pues se diría que sí lo es, ¿no?, como todas las demás, ¿no? Este doctorado muestra claramente cuánto hemos avanzado en nuestros derechos y, por ende, por supuesto, hacia una sociedad más justa, ¿no? Y asimismo me da la oportunidad, que no voy a desaprovechar, de resaltar que queda todavía muchísimo por hacer y mucho que resistir para no retroceder,
porque no olvidemos que el viento en este momento no sopla precisamente a favor. Voy a por el agua porque salgo de un COVID, o sea que el domingo estaba en la cama. Que menos mal que estaba absolutamente vacunada, ¿no? Bien, toda mi gratitud, por supuesto, a esta Universidad Carlos III, ¿no? A este centro universitario de excelencia, ¿no? Por haber sabido valorar el reporterismo internacional de terreno, que es absolutamente imprescindible y, como ya ha dicho Clara, pues tanto es imprescindible que se nos trata de impedir que podamos hacerlo, ¿no? También agradezco infinitamente el que me otorguéis a mí, ¿no?, el privilegio de representar a este reporterismo, ¿no?, y que sea precisamente en esta prestigiosísima Universidad Carlos III de Madrid lo que veo realmente como un símbolo, ¿no?, de la acogida generosa que siempre me ha brindado esta ciudad. Siento un profundo respeto y admiración por las instituciones de enseñanza. Solo el saber nos hace libres, ¿no?, y solo la libertad nos hace iguales. Realmente me congratulo de que este acto lo que hace es unir, ¿no?, bueno, pues esos dos pilares de toda sociedad democrática sana, ¿no?, la educación y la información, porque una enseña a pensar, la otra enseña a mirar, ¿no? Y recordemos que hasta se mata para impedirlas, ¿eh? Y permitidme que haga un recuerdo, como ha hecho también Clara, por esos periodistas que son asesinados, especialmente los más de 200 periodistas palestinos asesinados en Gaza, ¿eh? Una consulta de Naciones Unidas a más de 9 millones de personas en más de 100 países preguntaba qué era lo que hacía que las cosas mejorasen en todo el mundo. La respuesta mayoritaria fue la educación. El no dejar saber responde siempre a una voluntad de dominar, ¿no? Porque si no, la prioridad de dictaduras y líderes autoritarios es, sin excepción, el intervenir en la educación y en la información. Ambas son catalizadores de derechos y protectoras de libertades. Francisco de Quevedo, en el siglo XVI, expresó que en la ignorancia del pueblo está seguro el poder de los príncipes. Siglos después, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos de América y el principal redactor de la Declaración de Independencia, señalaba que una nación ignorante jamás podría ser libre. Y hoy en día, redes mediantes, bueno, sospecho que añadiría que aún peor que la ignorancia puede ser el cúmulo de conocimientos mal digeridos. Asimismo, Jefferson, ante el dilema de un país con gobierno y sin periódicos, o un país con periódicos y sin gobierno, se inclinaba sin dudar por esta segunda opción. El objetivo del periodismo es servir a la ciudadanía, buscando la verdad hasta donde sea posible, con rigor y honestidad. Es comprometerse con la veracidad, es desentrañar lo complejo, es desenmascarar lo oculto y romper silencios atronadores. Es proporcionar el conocimiento cabal de los hechos contrastados para facilitar la formación de opinión pública fundamentada. Nunca ha sido fácil, ni siempre se ha hecho bien, y tenemos que hacer autocrítica. Nunca han faltado propósitos de interferencia y manipulación en la tarea crítica periodística, ni periodistas que han sucumbido a intereses ajenos a la vocación informativa. Sin embargo, hoy los bulos, las tergiversaciones, se diseñan y se producen con gran calidad. Se diseminan con asombrosa amplitud y rapidez, es decir, con mayor eficacia que nunca. Si antes la información era poder, ahora el poder es la desinformación. La falsedad se compra mejor que la reflexión argumentada. Mentir es fácil y barato, contrastar es difícil y caro. La crónica rigurosa que provoca en su receptor que se haga preguntas y que busca las responsabilidades ante el acontecer, incluso las propias responsabilidades. El gran reportaje de investigación que pone el foco en los claroscuros y las incertidumbres actuales luchan por no ser engullidos por el marasmo digital,
o la indiferencia, la desconfianza, la crisis de atención, ¿no? En este escenario, la revista CIDOB de Asuntos Internacionales aborda cómo la aceleración digital ha transformado los medios, las narrativas, el consumo de la información, la configuración de la opinión pública, así como obliga a la Unión Europea a cambios políticos y legislativos para proteger la libertad de expresión. En resumen, nada es como era, para bien y para mal. Conviven avances magníficos y retrocesos temibles, ¿no? Hay mucho que hacer para ser capaces de entender, de aprovechar y de desechar. La tecnología a disposición en estos momentos es la mejor herramienta que hemos tenido nunca para el acercamiento a lo diferente y el conocimiento de lo distinto, para la comprensión y el consenso, para recabar datos, para confirmar. Pero eso es si se usa en positivo. Con un uso perverso va a tener exactamente la misma fuerza para conseguir todo lo contrario. Un exceso de nostalgia, soy perfectamente consciente de que no es en absoluto saludable, pero la alerta para salvaguardar la esencia del periodismo sí que lo es. Estamos viendo cómo cada vez más la tecnología no se pone al servicio de un mejor contenido, sino al contrario, que el fanatismo ocupa el debate, el pluralismo se estigmatiza, las instituciones se socavan, la polarización destruye el diálogo. Ucrania, Gaza, Sudán, las vidas perdidas en el Mediterráneo o en el Darién no nos importan, de repente son agujeros en la conciencia mundial, ¿no? Dominan estrategias de comunicación que se valen de algoritmos sesgados y todopoderosos sin ningún tipo de control y al servicio de quienes los pagan. Nunca tuvimos tantas historias ni tan pocas certezas sobre lo que es verdad. La fascinación de las gentes por sentirse protagonistas ha destruido la intermediación. Se multiplican al infinito los contenidos, las fuentes, los relatos, los prescriptores, el papel del periodista y su responsabilidad con la veracidad, el bien común, en suma, con los derechos humanos, se difumina hasta desaparecer. Y todo esto no es un fenómeno súbito ni casual, sino cuidadosamente programado desde hace tiempo y de vigilante cocción, del que se sirven unos y otros. Por poner una fecha, 1984, corrían los tiempos de la reelección de Ronald Reagan. Yo era entonces corresponsal en los Estados Unidos. En el Auditorio Municipal de Kansas City acababa de celebrarse el segundo debate con su oponente Walter Mondale. A las 21:30, segundos después de que acabara, se produjo un revuelo en la sala de prensa. Una docena de hombres bien trajeados, de mujeres con vestidos de seda, empezaron a mezclarse con los periodistas, esparciendo opiniones con gran seguridad. No eran simples empleados del Departamento de Información, eran asesores importantes de los candidatos con un papel relevante que interpretar. Así describió el New York Times la presentación en sociedad de los ya bautizados como Spin Doctors. Era el 21 de octubre y fue la primera ocasión en que el término se mencionó en la prensa. 4 días después, el Washington Post definía el concepto: asesores que hablan con los periodistas para influir en su texto. La idea gira en torno a la combinación de spin, con el sentido de dar una visión sesgada o torticera a una narración, y doctor como experto que corrige o ajusta el relato. Bueno, pues reduciendo la capacidad del periodista de construir su propio análisis. Desde entonces, esta figura aparece como intermediación obligada, ofreciendo a la prensa interpretaciones empaquetadas de lo que has visto y oído. Yo he vivido una época en la que las y los periodistas podíamos, en términos generales, hablar de forma casual, conversar off the record con ministros, altos cargos, hasta jefes de gobierno, a veces en pasillos, en un ascensor, en la barra del bar, porque tampoco era nada extraño, ¿no?, que nos alojáramos
en el mismo establecimiento. Hoy en día es prácticamente imposible, ¿no? Los gabinetes de comunicación filtran, moldean, supervisan cualquier contacto. Se ha creado una muralla invisible que aleja al periodista de las fuentes, del poder real, de los hechos. Bueno, frases diseñadas para ser titulares, reacciones preparadas para viralizarse, silencios estratégicos, filtraciones interesadas. Bueno, nos convierten ¿en qué? En comparsas de ruedas de prensa sin preguntas y en lectores de comunicados. La prioridad se da al encuadre visual y al verbal, al cómo se dice, no lo que se dice. El periodismo se ha empobrecido con todo esto y se ha empobrecido el debate público y el objetivo de control periodístico, porque con mensajes unidireccionales, sin preguntas incómodas, sin posibilidad de repreguntar, no hay rendición de cuentas posible. En los años 90 se profesionalizó la comunicación política y, de hecho, toda la comunicación. La cobertura informativa empezó a centrarse en la estrategia y en la batalla de percepciones. En el actual ecosistema, la desintermediación se ha consolidado absolutamente. O sea, los políticos se dirigen directamente al público, los empresarios, todos los focos de poder. Donald Trump, lo sabemos bien, tuitea a millones de seguidores a las 6 de la mañana, ¿no? Marca la agenda, ¿no? Antes de que la prensa independiente pueda establecer las prioridades, y la verborrea digital dificulta la contextualización y el contraste de lo que se comunica, que se superpone permanentemente. Cuando Elon Musk, tras la victoria de Donald Trump, dijo a creadores de contenido y a los usuarios de las redes: "You are the media now", ¿no? Vosotros sois los medios ahora, reafirmaba, por una parte, la guerra contra los medios tradicionales de referencia, especialmente los críticos, y también, evidentemente, por otra, implicaba que cualquiera podía convertirse en informador, tomar el control de la narrativa y de la difusión. Se erosiona así el valor del espacio de independencia necesario para una buena información contrastada. La verdad factual pierde frente a la narrativa estratégica. Lo importante ya no es tanto qué pasó, sino cómo se percibe lo que pasó. Y la falsedad, lo ha dicho Clara, no penaliza. De la propaganda limpia, de la censura clara, se ha pasado a la desinformación algorítmica, que además se disfraza de libertad de expresión. La hipnosis de las redes devora la cultura y el sentido crítico. Los valores colectivos se debilitan. Mostramos conformidad con desigualdades intolerables, ¿no? Impera un déficit de ideario, de ética, de instituciones solventes, de liderazgo cualitativo y moral, y el mundo está desorientado porque no tiene referentes sólidos. Se ve aquejado, ¿no?, de una inflación narcisista en declive económico, social, político, ético, ¿no? La democracia se vacía y se tambalea en un escenario que mezcla capitalismo salvaje, injusticia social, mentira legitimada. Prevalece la turbulencia de las opiniones y el abismo de las emociones en la toma de decisiones. Líderes autocráticos llegan al poder por las mismas urnas que están dispuestos a inutilizar inmediatamente después. El periodismo honesto y riguroso se ve intimidado, paradójicamente, por aquellos que tienen la obligación de garantizárselo a la ciudadanía, ¿no? En fin, muchas son las sombras, ¿no? Pero yo sigo viendo luz, ¿no?, mirando a tanta gente de bien, ¿no? Cuando recorro el mundo, que sigo recorriendo, como contaba Clara, y pienso que siga siendo así, ¿no?, a tantos jóvenes, ¿no?, a tantos periodistas de hoy y periodistas que lo serán mañana, trabajando, ¿no?, con verdad, con gran esfuerzo y con alma, ¿no?, porque las sociedades libres no se improvisan, ¿eh? Bueno, ya decía Tucídides que había que elegir entre descansar o ser libres, ¿eh? Se construyen cada día
¿no? En las aulas, en las redacciones, en los hogares, en la conversación pública, ¿no? En esas mujeres, tantas mujeres, sostén y avance de la comunidad en todo el mundo, ¿no? Y se sostienen si hay, evidentemente, ciudadanos educados, bien informados y periodistas libres. El desencanto no sirve de brújula, sirve el pensamiento crítico, y eso cuesta, y hay que trabajar por él. No se nace enseñado. Sirve el periodismo como nervio sensible de toda sociedad democrática. Así que, por favor, unámonos por educación e información de la mano, por una revolución humanística, por una inteligencia artificial, instrumento de progreso humano, no herramienta de poder para someter la libertad a la matemática del algoritmo. El algoritmo no puede reemplazar al criterio, como el clic no puede nunca reemplazar a la acción. Igual, y eso es lo más importante, que la libertad de expresión y la libertad de prensa nunca amparan la mentira. Unámonos, pues, por un periodismo que ilumine y no que incendie. Esta distinción que, bueno, tan generosamente me otorgáis hoy, pues es muchísimo más para mí que un reconocimiento, ¿no?, de un camino recorrido, ¿no?, sino que es la fuerza, ¿no?, para seguir precisamente caminando al servicio de la comunidad. Vuelvo a casa muy feliz, pues, con este doctorado honoris causa, que pesa, pero pesa dulcemente. Hace 55 años yo entré en este oficio que me ha llevado, pues, a vivir, como se ha visto hace un momento, ¿no?, pues la historia en directo, ¿no? A mis 80 años no me he arrepentido ni un solo día, ¿no? Nunca he dejado de agradecer este privilegio, ¿no? Nunca he pensado en jubilarme del periodismo, porque sería como jubilarme de la vida y no entra para nada en mis planes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. De verdad, enormemente agradecida, de verdad. Gracias, de verdad. Bueno, tendremos que continuar, que tendremos que continuar, y en cualquier caso, pues agradecimiento profundo, porque en el telediario solo tenía 1 minuto 10. Gracias.